Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir arrancando, que si no nos vamos de la hora. En primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, acompañarnos en esta presentación, que ahora os contaremos un poquitín en qué va a consistir. Yo soy Claudia, del Consello de la Mocedad del Principado de Asturias. Y nada, el acto que tenemos hoy, porque en el año 2012, desde el Consello de la Mocedad, la Coordinadora de ONGs y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe se hizo el primer cómic palestino, un vistazo al pasado, una mirada al presente, con Bernardo Vergara, y tantos años después, y con lo que está pasando sobre todo en los últimos años, pues creíamos interesante reactualizar el cómic, porque aunque hay un cómic que, como decíamos cuando hicimos la primera presentación hace un par de meses, que se desactualiza cada día por desgracia, pues llevábamos muchos años sin actualizar, ¿no? Y al final no deja de ser una herramienta educativa muy útil, que se utiliza en muchos centros educativos aquí en Asturias, pero también en múltiples escenarios y eventos. Entonces veíamos importante hacer esa actualización a lo que está sucediendo ahora mismo, sin olvidar lo que lleva pasando todos los años de invasión al pueblo palestino. Entonces el cómic que presentamos hoy es la nueva edición, que se presenta oficialmente hoy aquí en la Semana Negra, y para esta presentación me acompañan en la mesa Javier Arjona, en representación de la Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, la CODOPA; Norman, responsable de exposiciones de la Semana Negra; Perla, diseñadora chileno-palestina; y Miguel, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Así que creo que doy paso a Javier. ¿Empiezas tú? Y yo soy Claudia, presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. ¿Se me oye? Ahora. Bueno, repetir, buenas tardes a todos y todas. Yo aquí esencialmente ejerzo de anfitrión porque soy el que pertenece a la organización de la Semana Negra. Pero bueno, aquí quiero dejar claro que este cómic que os van a dar no es cosa nuestra. Es cosa de ellos que lo han hecho, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, del Consejo de la Mocedad y de la CODOPA. Nosotros solo ponemos el escenario a disposición de ellos, porque este es un cómic que, bueno, cuando algo se dice que es indispensable y necesario, muchas veces se dice gratuitamente, pero este es un caso claro en el que es importante difundirlo. También tengo que decir, para que quede constancia pública, que todos los invitados de la Semana Negra se van a llevar un ejemplar a su casa, porque ellos nos los han cedido, los hemos metido en las carpetitas en las que van el mapa de Gijón, las cosas que... No recuerdo a qué más cosas se meten, los vales de la comida, eso sí que es importante, y todos se llevarán a donde viajen, sea a España o sea al extranjero, un ejemplar de este TVO, y también es gracias por cortesía de ellos, que son los que han tomado la iniciativa y que nosotros simplemente estamos aquí para ayudar a difundirla. No me voy a enrollar más, si acaso luego podremos hablar un poco de lo que era el cómic, pero bueno, para no ocupar más espacio, primero que hablen las tres entidades que lo produjeron, y ella como experta gráfica, que va a decir cosas más interesantes de las que yo pueda decir. Gracias, Claudia. Gracias, Norma. Pues hubo una presentación previa a los medios en un restaurante que se llama La Tierra, que es palestino. Ahí estuvo hablando Marora, que hoy dice que tiene la voz ronca, como siempre, ¿no? Para defender la causa palestina la voz se enronquece siempre. Y en ese restaurante, una de los murales está pintado por esta compañera, que es chilena, que es palestina, que se llama Perla y que va a intervenir a continuación. Nosotros, desde la coordinadora, simplemente reiterar las gracias que ya se dieron, porque hace mucha falta herramientas de este tipo para seguir trabajando en los colegios, en los centros educativos, con la adolescencia y con todos los sectores, también adultos
y veteranos, como algunos que estamos aquí, para sintetizar, si es que es posible sintetizar el horror de cada día del pueblo palestino. Aquí hay un recorrido histórico, como veis, porque todas y todos ya tenéis el cómic. Hay una actualización que el propio autor, Bernardo Vergara, dice: cada minuto que pase desde que lo hice va a estar desactualizado y seguramente que no tenemos imaginación para las novedades. Por ejemplo, eso de que disparen a las colas del hambre y tengan instrucciones de matar a la gente que llega allí porque llega una hora antes, una hora después, porque les dé la gana, eso no le ha dado tiempo a Bernardo Vergara a reflejarlo, ¿no?, en una viñeta específica. Y otras muchas, ¿no?, como esta cosa, bueno, que parece chistosa del día de ayer, de la nueva reunión entre los dos máximos responsables de este exterminio, el señor Trump y el señor Netanyahu. Pues decir señor sería también una especie de insulto. Los máximos responsables, y si hay un tercero, nos queda por esta parte del mundo y se llama Alemania, en cuanto al tercer estado que está proporcionando más armas, más instrumentos de matar para este exterminio. De esto hay mucho que hablar, de la actualidad, ¿no? Incluso en términos positivos algunos. Acaba de empezar los Sanfermines, ¿no? ¿Y qué ha pasado en los Sanfermines? Que ha habido una votación popular y la organización Yala Nafarroa por Palestina, ha ganado esa votación para lanzar esa cosa tradicional que llaman chupinazo, pero por Palestina. Y ahí esa plaza de Pamplona, de Iruña, ha estado repleta de gente solidaria con el pueblo de Palestina. Hay expresiones, desde luego, en muchos lugares del mundo que nos llenan de orgullo frente a la vergüenza que supone que continuemos arropando muchos países europeos, particularmente los yanquis en esta ocasión y en todas, gobierno de republicanos, de demócratas o de lo que sea, siempre apoyando, porque sin ese apoyo sería impensable que se siguiera produciendo el genocidio en Palestina. Le paso la palabra a la compañera Perla. Hola, yo soy Perla Bugoch Awad, soy chilena palestina y soy artista, ilustradora y un poco diseñadora. Y sí, me dedico a esto hace mucho tiempo y ahora, después de estudiar mi máster, y bueno, ahora que el máster, pero fue como a la vez que mi máster en dibujo, ilustración y cómic, justo pasó esto del 7 de octubre, ¿no? El 7 de octubre, ¿no? Entonces fue como, o sea, para esto estudié. Es como, obviamente, a esto me voy a dedicar y voy a meterme solamente en esto, porque siempre estuve metida con el tema de Palestina, obviamente, por siendo palestina, pero esto después del 7 de octubre, esta masacre que no se había visto antes, es algo que todos tenemos que hablar en este momento, sobre todo pensando que el mundo y la política está cada vez yéndose a más extremos, como en Inglaterra, por ejemplo, que hace un par de días que penalizaron ahora ser pro-Palestina, y de hecho cualquier cosa que uno pueda decir en las redes sociales o en persona se considera pro-Palestina, se considera como terrorismo y te pueden meter en la cárcel por años. Y eso me parece, o sea, es como un poco como en qué mundo estamos viviendo, como uno llama y dice, uno está diciendo no maten niños o no maten gente en general, porque uno siempre habla de los niños, pero los hombres inocentes que tienen que sacar a sus familiares y a sus hijos y a sus primos y al vecino desde abajo de los escombros, también son inocentes y ellos también merecen ser... hablar de ellos, ellos merecen que uno hable de ellos también, porque no son solo mujeres y niños que están siendo asesinados por Israel, sino también hombres inocentes con familias que tienen que trabajar duro para poder mantener en este medio desastre a niños incluso que no son de ellos porque quedaron sin familia, y nosotros no hablamos suficiente de ellos. Este cómic, yo cuando lo leí, la verdad es que me puse a llorar, porque habla de la historia de mis abuelos, de mi familia y de todo lo que ellos también han tenido que pasar. Y no sé, es que está muy bien redactado y está muy bien ilustrado y realmente crea una rabia que uno
crea una rabia y espero que esa rabia la tengamos todos. Porque esa rabia, aunque siempre te dicen que tú tienes que ser, que no tienes que sentir odio en tu corazón, que tienes que pensar en la paz y pensar en buenos sentimientos siempre que uno tiene que tener. Pero no, uno tiene que sentir rabia, uno tiene que sentir el dolor. Y eso es perfectamente válido. Y uno no es una persona histérica o rabiosa porque uno hable de esto en el presente. Porque hoy en día, y porque ya han pasado casi 2 años, te miran como locos, como... ¿para qué? O sea, ya sabemos, ya no necesitamos hablar de esto. Pero no, o no es el momento, te dicen, no es el momento. No es el momento. Al minuto que estamos hablando, están muriendo gente. No están muriendo, los están matando. Y no es el momento. Es que este es el momento para hablar de esto. Este es el momento para estar con rabia, con dolor, para salir a las calles. Es el momento. ¿Y qué se han pasado? 77 ya años, ¿no? 77 o 78 años, 77, ¿no? ¿Qué se han pasado 77 años? Han pasado 77 años y todos los días mueren palestinos. Todos los días. ¿Y no es el momento? Bueno, perdón por la introducción un poco fuerte, pero sí, yo con lo que quedo es que esto, si bien no está al 100% actualizado, obviamente, porque todavía le falta, o sea, todos los días, habría que actualizarlo todos los días, la verdad. Es una herramienta fuertísima también para llegar a gente. El cómic es una herramienta fuertísima también para llegar a gente más joven. Bueno, gente de todas las edades, pero también es llegar a gente más joven que tal vez decir, ay, que hay que buscar en Google tanta información, hay tanta información, es que no sé. Bueno, esto es muy bueno, una herramienta muy buena como para pasarse a la gente de todas las edades, para que es un resumen bastante bueno del tema. Gracias, Perla. Creo que te toca. Bueno, decía Perla que a veces ella lloraba. Cuando la vemos reír, y reír tanto con ese sentido del humor, con esa necesidad de sobrevivir mediante el humor, mediante una serie de cosas, es una bendición, porque podemos llorar, pero también hay que reír para seguir luchando por la justicia. Sí, porque de la tristeza no sale nada, sale impotencia. Y centrando en el cómic, yo como profesional, bueno, me dicen, ¿usted fue profesor? Digo, ya no me acuerdo de lo que fui en la otra vida. Ya llevo 21 años jubilado. Pero hay un tema que es de un rigor histórico impresionante. O sea, es un cómic, pero un cómic hecho con rigor histórico, que desmonta cantidad de falacias, cantidad de mentiras que han estado difundidas por los medios de comunicación, que han sido esbirros, por no decir satélites, en el peor sentido de la palabra, de un Estado criminal, que es el Estado sionista de Israel, y que esas ideas están muy difundidas entre la población. Entonces, ¿esto qué es lo para qué nos sirve el cómic? Este cómic debe servir precisamente para ilustrar a la gente, para documentar a la gente. Las personas necesitan documentación, de desmontar, y a través de una documentación rígida y bien hecha, desmontar todos los bulos, todas las mentiras que día a día se siguen difundiendo sobre las barbaridades que se están haciendo. Y es una frase de Bertrand Russell, me parece que hablaba del crimen de la indiferencia, y estamos creando una sociedad de gente indiferente, pero es esa indiferencia la que está creando un crimen, esa indiferencia en unos casos, la complicidad de los Estados y del negocio de los Estados. Decían hace poco, bueno, Borrell decía hace pocos días que el 50% de las bombas que se tiran en Gaza proceden de la Unión Europea, fundamentalmente de Alemania. Qué curiosidad. Ellos dicen que tienen dolor por el Holocausto, y me parece muy bien que lo tengan, pero ¿cómo es que no tienen el mismo dolor por el otro Holocausto? ¿O es que se identifican con lo que se está haciendo? Entonces, pienso que
este cómic, con ese rigor histórico que tiene, debe estar dirigido, o sea, no puede quedar en las bibliotecas, no puede quedar en las librerías. Debe ser un medio práctico de educación. Y en ese sentido hago una llamada a los centros educativos, a todos aquellos para que esto se lea, se conozca. Porque por desgracia, a mí que me tocó una educación pésima, que fue la educación histórica del nacionalcatolicismo, en que la historia eran reyes, batallas, esposas de reyes, conquistas, y ahí se acababa todo. Pero no se explicaba la realidad de lo que estaba pasando. Y esto es realidad. Y hago una llamada a toda aquella gente que tenga una responsabilidad en la educación, sean educadores, tanto profesionales de educación como padres, como instituciones, para que verdaderamente esto se lea, se estudie, se conecte. No sé si podremos acabar con esa indiferencia cómplice, con esa indiferencia, pero por lo menos hay que intentarlo. Es un reto que tenemos, porque un día la historia nos pedirá responsabilidades a toda una serie de personas implicadas en la educación, en las instituciones públicas. Ya está bien de muchas veces estas instituciones del despacho que bajen a la calle, que expliquen lo que pasa, que se mojen, porque esto es insoportable lo que está pasando en Palestina. Y pienso que esto es un instrumento excelente. Dar las gracias, evidentemente, aquí a la semana, ¿cómo se llama? Sí, a Norman, darles gracias a toda la gente que está participando, a Arjona y a la Codopa y toda la gente que está haciendo todo lo posible por un mundo mejor, por un mundo menos miserable del que se está viviendo, porque aquí estamos una serie de personas, unos son padres, otros somos abuelos. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo? Nada más. A ver, yo solo quería hacer contaros dos o tres cosas sobre el cómic y sobre Bernardo. Yo conozco a Bernardo hace mucho tiempo. De hecho, creo recordar que la primera vez que le encargaron el cómic fue cuando el Comité de la Causa Árabe le conoció a raíz de que la habíamos traído a la Semana Negra. Y fue cuando le encargaron el primer cómic, el que se publicó en 2013. El año pasado hicimos la exposición de originales de la Semana Negra, la hicimos sobre Palestina. Íbamos a hacer otra cosa, pero las circunstancias vinieron así y tuvimos que hacerla de ahí. Y precisamente teníamos páginas del TVO de Bernardo expuestas, de cómo las había hecho, del TVO de 2013, evidentemente. Y fue hablando un día en la exposición con Javi el chino, al que le suelen llamar, que no sé por qué, si fue él o fui yo que les dije, pues este TVO, se puede hablar con Bernardo, se le dice que haga unas pocas páginas más y seguro que se podría volver a editar y sería muy necesario. Y Bernardo, que es un autor con un compromiso político fuera de toda duda, que incluso ha demostrado que su compromiso político está por encima de su cartera. Yo os voy a explicar una anécdota. Durante muchos años, Bernardo trabajó en El Jueves. El Jueves, para un autor de humor gráfico o de historieta, era una fuente de ingresos muy importante. Por aquella época se publicaba semanalmente y si te cogen un chiste, una página o dos páginas, pues es una parte importante de tus ingresos. Bueno, El Jueves lo compró RBA o no sé qué editora y cuando quisieron hacer una portada sobre la monarquía, dijo la editorial que no. Y entonces Bernardo y otros autores dijeron, no, pues nosotros no queremos seguir trabajando en una empresa en la que existe censura. Y se fueron de ahí con la disminución de sus ingresos. Quiero decir que por eso decía que es alguien que sus principios los pone en su cartera, porque todos tenemos principios, pero cuando nos afectan a la cartera ya es un poco más complicado tener principios. Este TVO de Bernardo, sobre todo, tiene dos
dos elementos muy importantes. Uno es el que dice él, que es un rigor. Bernardo es un hombre que tiene un agudo sentido de la observación y está obsesionado con el rigor de lo que dice. Estoy seguro que se pasó meses documentándose para poder hacer el cómic original, y luego ahora seguro que se ha también dedicado mucho tiempo a la documentación. Y tiene una cosa muy, muy importante, Bernardo, que tiene un elevado sentido de la ironía. Y eso es lo que le permite sobrevivir. Digo sobrevivir porque para él tiene que haber sido jodido hacer este TVO. Yo, por ejemplo, el año pasado tendría que haber escrito el catálogo de la exposición y no fui capaz de escribirlo. Había demasiados niños muertos y tuve que pedirle a Pepe Gálvez que lo escribiera por mí. Y yo sé que Bernardo le habrá costado. Y lo que os decía, tiene un sentido de la ironía muy afinado y muy bien traído, que le permite hablar de cosas muy jodidas como las que aquí se habla, y sobre todo que le permite también desmontar las mentiras del poder establecido, simplemente mostrando lo absurdas que son. Porque aquí además se da la paradoja de que la percepción que yo tengo, y creo que está demostrado, es que la gente aquí en muchos países de Europa, en muchos países del mundo, está con Palestina. Son los políticos y los dirigentes los que no están con Palestina, están con Israel. Y en esta disfunción, en la que ellos solo mueven el culo cuando ven peligrados su sillón, es nuestra obligación decirles que no estamos de acuerdo con eso. Les tenemos que hacer llegar alto y fuerte que no podemos seguir permitiendo que tengan esa postura con Palestina. Incluso que el gobierno español, que a veces hace algún truco de magia y birloque, como que se quiere posicionar en contra y no, pero sigue comprando armas y vendiendo armas a Israel, tiene esa doble cara que, bueno, es bastante propia del presidente o del gobierno que tenemos. Entonces, en ese proceso de levantar la voz y decirles que no estamos dispuestos a que en nombre de nosotros, porque no hay que olvidar que en el estado actual que existe en la mayor parte del mundo, se supone que los poderes emanan de la soberanía popular. Entonces tenemos que ejercer esa soberanía popular, pero no en las urnas y esas cosas que nos dicen, vete a votar y ya lo arreglas. No, en la calle, en manifestaciones, con iniciativas como este cómic, y decir alto y fuerte que no estamos dispuestos a que sigan haciendo eso que están haciendo en Palestina, que sigan siendo cómplices de lo que están haciendo en Palestina y que encima se permitan la desfachatez de hacerlo en nuestro nombre, porque en última hora ellos son los representantes, como os decía, de esa soberanía popular, y tenemos que decirles que por ahí no va. Y como me estoy enrollando más de la cuenta, le cedo la palabra. Muchas gracias a los cuatro. Tenemos ahora unos minutos por si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a alguna de las personas que están aquí en la mesa, antes de cerrar. Bueno, yo fui una de las personas... Tengo la voz fatal, Arjona. Yo fui una de las personas que negoció hace 12 años con Vergara. Lo primero que nos dijo es, no soy neutral. Y nosotros dijimos, es que no queremos ser neutrales. Dice, va a ser un cómic riguroso, pero yo sé que voy a tener cartas en los medios porque no trato igual a palestinos que israelíes. Y efectivamente las tuvo. Tuvo cartas y denuncias de ACOM, porque no es un cómic neutral, pero sí es histórico. Empieza en la época otomana y va desarrollando lo que es el colonialismo de asentamiento hasta nuestros días, en la medida que pudo, porque añadió ahora un poco de Gaza. Trata el tema del boicot, de la Nakba, todo lo importante, pero no es un cómic neutral. Lo hemos llevado a cientos de colegios y los profesores siempre han dicho que han sacado mucho provecho, incluso eliminando parte del programa y dedicándose a este proyecto. Gracias.
Gracias, Marora. Ella habla de la versión anterior. Esta está disponible a partir de ahora, ¿no? Con las novedades, como se ha dicho, como herramienta. Herramienta con el recado que nos deja aquí el profe veterano San Miguel, para que la gente del mundo de la educación, a los cuales les felicitamos por la última movilización exitosa que han tenido, ahora aprovechen, ¿no? y hagan tarea pedagógica con este tema. Pero hay que complementar el COMI. ¿Y con qué se complementa? Tenemos esta semana, nada menos, que el último informe de la relatora Francesca Albanese, de que habla de la economía del genocidio, de las empresas que se están lucrando por este exterminio y que, por lo tanto, son merecedoras también de enjuiciamiento y castigo. De que nos podemos nutrir también de esa heroica presentación ayer o aceptación en la Audiencia Nacional de una demanda por haber los piratas internacionales de Israel haber abordado el barco Madeleine, ¿no? Por el cual nos concentramos y movilizamos también en Asturias. Qué bueno, ¿no? Que haya algo de intento de justicia en la justicia universal española, que ya sabéis el recorrido que puede tener, pero el simbolismo que tiene, que quienes han estado en ese barco, Sergio, Bert, Greta, la sueca, el brasilero Tiago, la eurodiputada francesa, todas están ahí apoyando esta demanda internacional. Pero más cerquita, mañana hay una moción aquí en el Ayuntamiento de Xixón. ¿Qué va a pasar con esa moción? La misma moción fue aprobada en Langreo con los votos favorables del PSOE, de una decisión del PSOE, con la abstención del PP. Mañana va a pasar lo mismo aquí en Langreo, en Xixón. Bueno, es responsabilidad nuestra también exigirle a nuestros responsables políticos, como decía Norman, un comportamiento decente, ¿no? Se está hablando de un hermanamiento con Gaza mañana en esa propuesta. ¿Es que no lo hubo con Belén? ¿No estuvo Miguel y todo el comité acá? ¿No hay una plaza en Belén que se llama Gijón? No olvidemos la historia reciente de la solidaridad de esta ciudad de Xixón con el pueblo de Palestina. Y si estamos con una compañera de Chile, pues un instrumento para arropar el COMI a la hora de trabajarlo en los colegios puede ser la diáspora palestina en Chile. Mucha gente lo sabe, otros no. Es tan abundante que hasta tienen un partido de fútbol de primera división, el palestino, y tienen un comportamiento cotidiano. Incluso los partidos de derecha, Sebastián Piñera, que era el presidente de derecha, tenía un comportamiento distinto de los partidos de la derecha aquí, porque hay un grupo de presión fuerte del pueblo palestino allá de la diáspora que procede de hace muchísimo. 500.000. Somos más de 500.000 palestinos en Chile, sí. Eso es. Y más cerquita, pues bueno, aquí ahora mismo en la Semana Negra va a haber esta cosa que hace David Acera del POSCA, y ahí se va a hablar de Palestina, o sea que os invitamos ahí a llevar la bandera. El jueves aquí va a estar de nuevo aquí en la Semana Negra la directora de la UNRWA, Raquel Martí. La UNRWA se ha convertido en objetivo militar de los sionistas y han inventado esto de mercenarios que ponen a cuidar el medio kilo de harina y a dispararlo, como decíamos al principio. La UNRWA va a tener aquí ocasión también de testimonio el jueves en la Semana Negra. Así es que hay algunos elementos, además de las movilizaciones, porque hay que presumir de ello. Hay una potente plataforma solidaria Asturias con Palestina, a la que la mayoría de vosotras y vosotros participáis en ella. Va a seguir convocando. A nivel estatal se habla de la primer fin de semana de octubre, pero de aquí a octubre falta mucho para hacer actividades, ¿no? Y las va a haber aquí en la playa, seguramente. Bueno, que tengáis en cuenta como referencia también la plataforma solidaria Asturias con Palestina, que ahora no representamos en la mesa, pero a la cual todos pertenecemos. Creo que el tiempo se ha agotado, según Ginés. Salvo que haya un saludo aquí de Perla. Un segundo. Antes de terminar, yo sé que es difícil pensar como uno piensa como qué puede hacer uno por Palestina, ¿cierto? Porque uno es una cosita tan chiquitita, ¿no? En el mundo, en la política mundial, y uno es una persona. ¿Cómo puedo ayudar yo a Palestina? Pero uno puede ayudar con más cosas de lo que uno cree. Uno puede hacer boicot, ¿cierto?
a las marcas que todos conocemos, no sé, Carrefour, Coca-Cola, Pepsi, todas esas marcas. Y si uno no quiere hacer boicot, que ojalá que sí, pero si uno no quiere hacer boicot, uno igual puede ayudar no solo yendo a las marchas, que eso está genial también porque ayuda, pone presión a nuestros gobiernos, pero también uno puede ayudar con cosas que uno sabe hacer. Por ejemplo, yo dibujo, entonces yo hago dibujos por Palestina, y aunque sea solamente un post de Instagram, alguien va a ver ese post de Instagram y tal vez a alguien le interese lo suficiente como para hablarlo con un amigo o con un hermano, y se va a generar una conversación de Palestina. Y así también con todo. Yo, por ejemplo, en la Asamblea por Palestina, también yo sé hacer diseño, hago pósters, hago cosas así. Uno puede poner nosotros todos podemos poner nuestras habilidades para poder aportar un granito de arena. Eso. Que viva la lucha del pueblo palestino. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.